Muy buenos días, estamos en 30 minutos, bienvenidos a la televisión canaria. A estas horas siempre uno mira, como por la noche, miras al cielo cuando el día resplandece y estamos siempre pendientes de lo que pasa arriba. No tenemos el hábito, quizá no tenemos el hábito lo suficiente de mirar al cielo cuando es de día, lo hacemos más de noche. Gary Israelia, muy buenos días. Buenos días. Es astrónomo. ¿Por qué no miramos tanto al cielo de día, lo hacemos más de noche? Pues del día no se ven las estrellas. Pero tenemos ahí el sol, por lo menos, ¿no? No, el sol quema. El sol quema. El sol quema. Y deslumbra cuando lo miramos, ¿no? Pero por la noche, hombre, sería bien, por lo menos en Canarias, sería bien que la gente tendrá un costumbre casi cada noche, o una vez a la semana, mirar al cielo. Incluso de noche usted tiene la impresión de que la gente se acuerda poco de mirar al cielo. Absolutamente, ¿Sí? sí. Todo el mundo ocupado con sus problemas, con problemas diarios de trabajo, de familia y de todo, y no miran al cielo. ¿Usted de los astrónomos miran al cielo o cuando no están investigando o también se olvidan del cielo? Yo diría más frecuente, miramos más frecuente al cielo que otra gente, sí. Estamos con alguien que es un astrónomo de éxito, joven como ustedes comprueban, que en poco tiempo ha conseguido cosas importantes, buscar planetas que se parezcan a la Tierra, investigar los agujeros negros. Le han dado un importantísimo premio, que es un premio, después del Nobel, el más importante, que lleva el nombre de su gran maestro, y tuvo la odisea de su vida de traer a Neil Armstrong y a Aldrin, los hombres que pisaron la Luna, a las Islas Canarias, ¿no? Eso fue más difícil que descubrir un planeta, ¿no? Eso fue mucho más difícil que cualquier otra cosa que yo hice en mi vida. Eso era muy, muy difícil. ¿Cómo consiguió que Armstrong viajara, este hombre que pisó la Luna, que no va a ningún sitio, y que viniera aquí a Canarias? Pues habían tres etapas, tres diferentes. Primero que habría que construir un evento que tenía un formato diferente y muy interesante, muy atractivo para un personaje como Neil Armstrong, porque esa gente, hay miles de congresos, ahí están en esa reunión que usted los tuvo, ahí está hablando, sí. Y hay muchísimas cosas que, y es muy difícil atraer la atención de un personaje como Neil Armstrong. Entonces, primero que habría que tener un formato muy interesante, muy diferente, ¿no? Segundo, habría que explicar a Neil Armstrong por qué él tiene que venir. ¿Por qué no otro astronauta? Que habían otros astronautas, ¿no? Pero nosotros queríamos que venga él. Entonces, cartas muy fuertes para convencer a él que su presencia... Me imagino la correspondencia esa para convencerlo. Sí. Yo estaba, no sé, al tope con mí. Y también apoyo de Alexei Leonov, que le conocí muy bien. Le hemos visto, el hombre calvo que hemos visto usted antes, sí. ese, que fue el primer hombre que hizo un paseo espacial, ¿no? Absolutamente. Sí. Él es el astronauta ruso que tiene más respeto en Estados Unidos. Le quieren mucho los americanos. Él influyó para que Armstrong viniera. Por supuesto. Influyó también. Sí. Pero no solo él. ¿Por qué? Pues porque Leonov participa en varios otros congresos y le invitaron en otras ocasiones, pero Armstrong nunca fue a ningún otro congreso. Entonces habría que primero explicar que su presencia es muy importante para divulgación científica, claro. Sobre todo. Eso es lo que yo quería más enseñar, porque en mi carta yo le puse que estamos perdiendo la batalla con televisiones, con todos los astrónomos, sí, siempre estamos orgullosos que es la ciencia más popular, etcétera, pero hay una batalla permanente con otros medios de, no sé, deportes, películas de Hollywood, etc. Estamos viendo imágenes de la historia. Ustedes conmemoraban el 50 de Gagarin, este personaje histórico, 50 años del primer hombre que voló al espacio, ¿no? Y ese era el marco de todo ese evento Starmus que usted organizó, por el que trajo a Armstrong, a Aldrin, a tantos astronautas rusos, norteamericanos, premios Nobel. Ese fue el origen, el 50 aniversario de Gagarin. Ese fue el origen porque un año, incluso 2 años antes del 50 años aniversario, yo pensaba que el mundo entero, nuestro planeta, tiene que celebrar muy fuerte 50 años del primer vuelo humano. Eso es nada más, nada menos que es la época más importante de nuestra civilización. Y sin embargo casi pasa desapercibido.
absolutamente nada. Y yo estaba alucinado cuando veí que en internet buscando que no he visto ningunos actos fuertes internacionales, nada, como que si fuera... Incluso yo he dicho que 100 años del Einstein fue mucho más éxito e impacto en todo el mundo que 50 años de aniversario del primer vuelo. Del primer vuelo del hombre al espacio, que fue lo que nos llevó a la Luna y lo que nos llevará posiblemente a Marte. Sí. ¿Alguna anécdota de Armstrong una vez en Tenerife y en La Palma que usted conociera? ¿Qué contó, qué comentó, qué impresiones tuvo? Sé que en La Palma, por ejemplo, salió a mirar a las estrellas en el observatorio de noche, que es impresionante eso. ¿Qué comentó? ¿Qué anécdotas puede comentar? Pues como no conocíamos nada de Armstrong, pues había un montón de gente diciendo que Armstrong es religioso, Armstrong es no sé qué, Armstrong es medio loco. Decían todas cosas, ¿no? Entonces, ¿y cómo era realmente? Cuando le recibimos, era una persona muy seria y muy simpática, pero muy simpática. Muy simpática, curiosa, ¿sí? Sí, y no quería nada cuando le distinguimos en el grupo. Porque, por ejemplo, teníamos un coche especial para él. Nunca se usó ese coche. Siempre no quería que lo distinguieran. No, nunca, en ningún lado. Y siempre lo decía, no, por favor, yo no soy tan importante como creen ustedes. Entonces, siempre con grupo, pero una persona de mucho valor. Yo estaba impresionado. ¿Le gustó lo que vio en esta visita? Absolutamente, sí. Siempre hay preguntas sobre astronomía y eso, cómo hacen, cómo sacan sonidos de las estrellas, cómo detectan planetas extrasolares, todo el tiempo, y sobre todo vino a escuchar las charlas. ¿Sí? Sí, me dijo que le gustó mucho la charla de Richard Dawkins, de Jack Szostak, estuvo en todas las charlas. Era un hombre que curiosamente uno piensa que están ya pasados de rosca, y usted lo vio curioso y con mucho interés. Absolutamente, sentado en todas las charlas, estaba ahí. ¿Qué fue lo que más le impresionó de ese hombre que pisó la Luna por primera vez, el primer hombre, el 21 de julio de 1969, esas imágenes que hemos visto? ¿Qué fue lo que más le impresionó de él? Yo nunca quería preguntar a él sobre su viaje a la Luna, porque es obvio que le preguntaron tantos miles, millones de veces. ¿No le hizo la pregunta? No quieres otra vez preguntar para gobierno. Pero esa tema salió en La Palma, en la cena por la noche, sentado con Leonov, estaba Brian May con nosotros, Jim Lovell de Apolo 13 y él. Brian May, que es el ex-Queen, el intérprete que es astrónomo también, que además compuso y estrenó una obra. Sí. ¿Estaban cenando? ¿Estaba usted en esa cena? Sí, estaba cenando los 5 y hablando. ¿En qué sitio de La Palma? En el observatorio. ¿En el observatorio? En cafetería del observatorio. ¿Y qué comentaron? Entonces salió la tema del primer vuelo a la Luna y Armstrong empezó a contar. Creo que fue Brian que preguntó que si estaba asustado o no y tal. Hizo una pregunta muy sencilla y él se emocionó y empezó a contar. Empezó a contar cómo salieron, cuando estaba asustado, toda la historia. Y le pregunté yo qué es lo que fue más impresionante para él. Y me dijo, más impresionante fue cuando pisé la Luna. Me di cuenta que el polvo, cuando chocas a la superficie, el polvo sale con una trayectoria y llega a muchos metros hasta que yo no podría creer que estaba mirando cómo el polvo sale de arriba cuando tú caminas. Y luego contó que estaba muy sorprendido de la forma de rocas en la superficie, porque ellos deberían recoger varias rocas para traer a la... Y dice que en la parte externa, que está mirando la parte externa de las rocas, tenía un montón de agujeritos por el impacto de micrometeoritos. Pero dice que cuando levantas, la otra parte era como un cristal, muy limpio, muy limpio. Dice que, y contó que no podría creer, dice que cuando levanté primera pieza, mirando así y dando la vuelta, otra parte cristal. Increíble que esas rocas estaban ahí billones de años sin tocar, porque claro, como ahí no hay convección y nada, no es como en la Tierra, ¿no? Una cosa se queda por billones de años. Entonces empezaron a contar que esas cosas y nosotros sentados con boca abierta y no podría creer que estamos escuchando de primero al hombre. Al hombre que pisó la Luna. Porque
Impresionante, ¿no? Eso, desde luego, eso no lo olvidará nunca, se lo contará a sus nietos. ¿Cuántas cosas habrá dejado ese hombre en su visita a las islas? Usted está especializado en buscar planetas como la Tierra. No sé si Armstrong comentó algo de si tenía, en fin, esperaba encontrarse con alguien en la Luna. ¿Alguien le preguntó esa pregunta chorra de ¿vio algún extraterrestre por allí? O... No, pero yo le pregunté la misma pregunta que preguntan a mí mucho, que si cree que hay vida en el universo. Él me dijo que sí. ¿Está convencido de que sí? Sí, piensa que hay civilizaciones, hay vida, sí. Lo dijo con naturalidad. Sí, dijo que, un poco pensando, dijo, creo que sí, porque naturaleza es universal, debería ser, ¿por qué no? Entonces, pero un poco pensando, ¿no? Sí, sí, pensándolo en voz alta. Sí, y sí. le pregunto a usted que es astrónomo, ¿hay vida en otros planetas? Ahora no hay ninguna evidencia, pero pronto nosotros vamos a tener las herramientas para detectar biosferas en otros planetas. Pues si hay plantas, oxígeno, ozono, todos los elementos químicos, ingredientes que necesitamos para formar vida biológica. Sí. ¿Ha visto ya la película La vida, el árbol de la vida? No. Sí, interesante. No. Habla también de estas imágenes como las que estamos viendo. Ustedes se han especializado, y usted en particular, Gary, en descubrir planetas fuera del sistema solar. Sí. Muchísimos planetas hay. Ya estaban 680. 600 han descubierto. 682. Pero ¿cuántas galaxias hay en esto que llamamos mundo o cosmos? Cientos millones, billones de galaxias. ¿Millones o billones? Billones de galaxias. ¿Billones? Billones. Sí. Billones. Billones. O sea que planetas como la Tierra tiene que haber la tira. Absolutamente, sí, porque ahora nosotros pensamos que más de 80% de estrellas tipo Sol tienen planetas. Y pensábamos que éramos los únicos. Todos tienen. No, lleva. A lo mejor todas las estrellas tipo Sol tienen planetas. ¿Ha servido para algo el Gran Tecan para ir acercándonos un poquito a la idea de que hay otros mundos habitados? Está ahora empezando. Ahora está empezando. Sí, ahora está empezando y en el futuro estamos planeando tener instrumentos que nos permitirán detectar planetas con el mismo método que están usando, por ejemplo, el grupo en Suiza y en Chile. Hay que tener un instrumento especial para eso. Sí. Y los van a tener esos instrumentos también. Vamos a tener, sí. O sea que el Gran Tecan puede servir muchísimo para esto. Por supuesto, pero como es un telescopio nuevo y solo tiene 2 instrumentos, claro, un telescopio de ese tamaño, por ejemplo, en Chile o en Estados Unidos, tienen 5, 6, 7, 8 instrumentos que sirven para diferentes proyectos, pero eso con tiempo. Eso pasa 10 años o 8 años, porque no es fácil desarrollar un instrumento único diferente, que son muy caros, de 5, 7, 8 millones de euros un instrumento. Está claro. Por descubrir esos exoplanetas que están fuera del sistema solar, recibió usted con otros 2 investigadores el Victor Ambarsumian, el gran premio que decía que era después del Nobel el más importante. Han publicado en Nature continuamente. ¿Cuántos artículos lleva publicados ya? No, yo solo 3. 3, nada menos que 3, con lo difícil que es publicar ahí. Sobre los agujeros negros publicó también. Sí, en 99. ¿Qué fue lo que descubrió Gary sobre los agujeros negros? Pues eso era un descubrimiento por casualidad, porque buscamos otra cosa y encontramos totalmente, investigando uno de los sistemas binarios que tiene agujero negro y una planeta tipo Sol alrededor, pues investigamos el espectro de la estrella tipo Sol, buscando líneas de litio, un elemento muy frágil que se destruye, pero ya sabíamos que ese elemento químico que no debería existir en esas estrellas, pues encontramos en varios objetos, varios sistemas binarios con agujeros negros, elemento litio, ¿no? Entonces, en este caso, queríamos investigar el mismo elemento químico en ese sistema específico que se llama Nova Scorpii, para ver el origen, para investigar el origen de ese elemento químico. Cómo se origina el elemento litio en la atmósfera de una estrella que no debería tener ese elemento. Que no debería, Sí, entonces había varias teorías. Uno decía por rayos X, se destruye la atmósfera de la estrella y por reacciones cosmogónicas
crean elemento litio, los núcleos de elemento litio en la atmósfera de esa estrella, ¿no? ¿Hay poco litio en esas estrellas que tienen planetas orbitando? Sí. Hay poco, y Sí, es una de las cosas sí. que ustedes detectan, que hay poco litio ahí, ¿no? Hay poco litio, sí. Pero volviendo de agujeros negros, entonces en ese caso, investigando litio, de repente encontramos que hay varios elementos químicos que nosotros llamamos elementos alfa, como oxígeno, magnesio, sílico, azufre, que tienen 10 veces más contenido que deberían tener. 10 veces más encontramos esos elementos químicos. O sea, ¿Por qué era eso? ¿por Claro. qué era eso? Y la única explicación súper sencilla que salió en ese momento, que cuando se formó el agujero negro en ese sistema, con la explosión de supernova, una parte de la materia de supernova fue capturado por esa Por ese estrella. agujero. Y ahí se queda concentrada con una densidad Y ahí altísima, ¿no? se quedó en la atmósfera de esa ¿sí? estrella. Se quedó en la atmósfera y nosotros detectamos los residuos, entonces, Esos en la residuos. materia procesada, ¿no? Con lo que ustedes van viendo sobre los agujeros negros y demás, ¿han pensado ya? Usted es un amante de la ciencia ficción, me consta, Sí, porque sí. siempre lo fue, antes de meterse a la ciencia de verdad, de que por ahí puede estar una máquina del tiempo. Oye, pues según la teoría de relatividad, sí, en un campo muy alto, campo de gravedad muy alto, el ritmo del tiempo pasa muy lento, ¿no? Eso es lo que dice. ¿Esto nos teoría llevaría de al pasado o al gravedad. futuro, Garik? Eso ¿Viajar a dónde? no, es viajar para el futuro. Al futuro, viajar al futuro. Viajar al futuro, sí. ¿Alguna vez será posible eso que parece ciencia ficción, viajar al futuro? ¿Usted qué piensa? No lo sé, están ahora cuestionando teoría de Einstein, Einstein, como sí. sabe que hace una semana que Sí, descubrieron sí. partículas que se Los mueven neutrinos. que se mueven con velocidad más alta de la luz, ¿no? Y no es la primera vez que detectan algo como este. Yo recuerdo que hace unos 4 o 5 años fue otro experimento, también en Suiza, que impresionante, un experimento que todavía no hay explicación, que lanzaron dos partículas que deberían llegar del punto A al punto B. Y las dos partículas, durante su viaje, en un par de veces deberían elegir ir a la derecha o a la izquierda, las dos partículas. Y cada vez los dos eligieran la misma dirección, pero la distancia entre las dos partículas era tanto que si ellos podrían comunicar, solo fuera posible que la comunicación será por una velocidad más alta que la velocidad de la luz. Con lo cual Einstein está empezando a tener los días contados si estos experimentos siguen, ¿no? No sé si días contados, pero ya hay 3 experimentos, Hay varios creo experimentos que demuestran que contradicen, hay ¿no? algo. Hay Otras algo dimensiones raro. quizá explican el que los neutrinos lleguen antes que la luz, sean más veloces. No lo sé, esto ya está en la parte Claro, de... que es inexplicable lo que ha pasado en este Sí. experimento que usted ha citado. Sí, es El otro inexplicable. día entre los investigadores pusieron a funcionar aquella maquinita y descubren Sí. algo que les rompió los esquemas, ¿no? Sí, Que pero... las partículas estas invisibles de los neutrinos son más rápidas que la luz. Sí. Einstein dice que eso es imposible. Sí, pero también hay que revisar los mismos experimentos. Es que hay que tener mucho cuidado con esas cosas, Claro, hay porque que no es tan revisarlo. fácil romper una teoría como teoría de Einstein, que ya tiene pruebas. Tiene Es que pruebas, eso tiene muchas pruebas. Ujú. ¿Cómo podemos encajar esas dos cosas? Que eso Ahora, me dice usted que posiblemente vea la ciencia con una mentalidad muy abierta, que es posible quizás soñar con que un día, alguna vez, se viaje al futuro, Pues sí, teóricamente, sí. teóricamente. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Más cosas que nos interesan de Gary Israelian, que es un hombre que empezó en esto por casualidad. A usted esto no le interesaba un pimiento, ni la ciencia, ni la astrofísica. No. Era un mal estudiante, Sí. era un rockero. ¿Cómo Sí, acabó sí. en esto? Pues por ver una película de ciencia ficción. ¿Por una solamente película de por ciencia eso. ficción? Sí, se llamaba Solaris. Solaris. Sí, de Stanislaw Lem, un escritor polaco, que me gustó tanto que cambió totalmente mi vida, ¿no? Entonces empecé a leer más ciencia ficción casi todos los días. Llegó un tiempo que terminaba un libro en un día, empezando y terminando, 300 páginas, ¿no?
¿Se obsesionó usted con la ciencia? Estaba ¿no? obsesionado con Isaac Asimov, con Ray Bradbury, con Arthur Clarke, con todos esos escritores, Arthur ¿no? Clarke. Toneladas de libros. Se lo leyó todo. He leído todo, encima he leído todo en ruso, porque fue tiempo soviético y traducían solo novelas elegidas, muy bien elegidas, ¿no? Porque tiempos soviéticos no van a publicar todo. Entonces, pero leía todo lo que podría, lo que estaba publicado. Y gracias a Dios publicaban bastante ciencia ficción en Unión Soviética. Eso sí tengo que reconocer que había muchísimo y encima de los clásicos, ¿no? Porque claro, los clásicos son los que critican mucho la sociedad humana y eso va muy bien con la filosofía soviética. Entonces publicaban muy bien los libros y de Asimov y de Ari Harrison. Curiosamente Asimov lo publicaban, sí, sí. Sí, publicaban todo. O sea, que eso le vino bien y ahí acabó en la ciencia finalmente. Usted se incorporó a estudiar la carrera de físico. Sí. Cuando escucha a Stephen Hawking que dice que Dios no existe mirando al universo, ¿usted qué piensa? Bueno, muy bien, estoy de acuerdo con él. ¿Está de acuerdo con él? Pero claro, todo depende cómo definir el Dios. Yo, por ejemplo, puedes definir Dios como la naturaleza, entonces muy bien, ningún problema. Claro. Si vamos por esa definición, a mí me gusta mucho más esa definición del Dios. Sí. Que Dios es la naturaleza. La naturaleza. No vamos a entrar en más detalles. Claro, más profundidad. Sí. Conocí a George Smoot, el hombre que estudió el Big Bang y que dijo que el mundo, premio Nobel, estuvo en Canarias, colaboró mucho con el astrofísico antes de que usted llegara. Absolutamente. Colaboraron en muchas cosas y decía que esto fue producto de una gran explosión. ¿Usted ahora sigue pensando que fue una explosión o hubo muchas explosiones? No, absolutamente. Fue una explosión y como evidencia, hoy mismo sacaron los últimos, los premios Nobel del 2011 de física, son 3 astrofísicos. 3 astrofísicos. Que demostraron de aceleración del universo con los supernovas. De manera que ha sido una sola gran explosión lo que produce esto que llamamos la obra de Dios. La creación de Dios, el Big Bang. Absolutamente. ¿Qué fue antes de esa explosión? Nadie lo sabe. Claro, si existió Dios, Dios lo sabrá, no lo vamos a saber nosotros. Porque fue aquel que tocó con la tecla o encendió el interruptor, ¿no? Sí. La gran explosión. Pero es la pregunta más sencilla que hace todo el mundo. Porque dicen que, claro, fue una explosión y materia súper densa. Pero ¿qué fue antes? ¿Qué fue antes? ¿Nadie ha investigado lo anterior? Y es que, claro, es muy sencillo, pero quién sabe. Vamos a ver, es que no tenemos... Nosotros solamente investigamos las cosas que podemos observar, detectar y tal. Algo que no podemos detectar o observar o pensar. ¿Cómo podemos saber qué fue, no? Somos observadores, sobre todo. ¿Y a usted no le tienta meterse en esa investigación de lo que hubo antes del Big Bang? No, creo que ya eso más va a ser en el campo de física de partículas. Física de partículas. Si algún día vamos a saber qué es la materia oscura, qué partículas son responsables para materia oscura, energía oscura, a lo mejor de ahí vamos a saber más cosas. Pero por ahora no, estamos parados en ese... Es curioso que las preguntas más sencillas son más complicadas, siempre, son más complicadas. Una pregunta que puede hacer un niño puede ser una rompecabezas para toda la ciencia. ¿Cuál es la pregunta sencilla que a usted le gustaría que le dieran la respuesta? Pues, ¿cuál fue pues exactamente? ¿Qué es lo que fue antes del Big Bang? Antes, ¿qué pasó antes del Big Bang? Es una pregunta... ¿Qué pasó? Porque después es más fácil. Hay un experimento hecho desde el Teide del profesor Rebolo, del astrofísico también de Canarias, que llegó a detectar, digamos, anisotropías lo que serían las cenizas, por así decirlo, de aquella gran explosión. Absolutamente. Curioso eso, que todavía estén rastros de aquello, ¿no? Sí, pero están observando cómo fue el universo cuando tenía un par de mil años. Sí, que eso es nada, en la edad geológica. Porque este universo tiene, ¿cuántos son? 16.000 millones de años. 13,5 mil millones de años. Usted es armenio. Sí. Cuando cae la Unión Soviética, ¿recuerda qué pasó en su país? Igual que en todos los países soviéticos, enseguida... Sí.
Bueno, un desastre. Era como la gente perdieron la cabeza, sin, pues 8 meses, 10 meses sin salario. La gente no recibía salario, las fábricas no funcionan porque no existe Unión Soviética. Antes fabricaban aquí y recibían todo de Bielorrusia, de Ucrania, no sé, de todo. Entonces enseguida se corta todo eso y se queda todo el mundo paralizado. No había luz, no había... No había luz durante meses hasta que empezaron a arrancar otra vez en un país. Imagínese en España cortar todas las conexiones con Europa. ¿Qué pasa? Tremendo. Sí, es lo mismo. Tuve la oportunidad de preguntarle a Mikhail Gorbachev si estaba controlada aquella explosión o si y él decía que la intención era otra. Sí, ¿Ustedes qué pensaban de sí. Gorbachev? Yo pensaba de Gorbachev, antes criticaba mucho a Gorbachev porque él perdió el control y tal, ¿no? Pero última vez he visto varias entrevistas con él en televisión rusa y ahora entiendo que él no podía hacer mucho. Poco más podía ser. Poco más. Acaba de cumplir 80 años. Absolutamente. La edad de Neil Armstrong, ¿no? 80 y pocos también. Sí, sí, Y sí. Gary, cuando uno mira hacia el futuro, como usted decía, algún día podremos viajar al futuro, algo que parece tan increíble, uno quiere pensar cómo son esos vecinos que tenemos más allá. ¿Usted se los ha imaginado cómo son los extraterrestres físicamente? Si hablamos de materia orgánica, hombre, yo pensaría más que deberían ser como nosotros humanos. ¿Sí? ¿No tendrán Sí. cosas raras? No. Una pierna en la cabeza y un... Yo creo que sí hay. Van a ser como nosotros. ¿Por qué? Pues porque yo creo que mucho más probabilidad tenemos formar la vida de la misma composición, vida carbónica, de carbono. Tiene que Y ser la de evolución carbono, habría es la sido más- parecida a la Y nuestra. la evolución entonces disparará en la misma manera que en la Tierra. No sé. Y si no sé, son creo más yo. evolucionados que nosotros y serán como nosotros seremos, como le decía, en el futuro, no serán exactamente igual, serán de otra manera, ¿no? ¿Hacia dónde va la especie humana? Es que no sabemos, ¿no? Sí, la especie humana evoluciona también. Incluso el otro día me contaron que los jóvenes ahora, cuando mandan SMS, Sí. con ese dedo, manejan tan bien con este dedo que por enviar SMS. Que si sigue así durante 10, 20 años, se va a evolucionar. El dedo gordo. Sí. Yo he visto eso, no podía creer que... Igual nos que quedamos es con un solo dedo, imposible. el que interesa, que es el gordo, ¿no? Sí. Por eso digo que quizá hay extraterrestres que han evolucionado, Ha y que no evolucionado, sabemos. sí. Pero ahora quiere ir el hombre a Marte. Incluso están haciendo en las islas experimentos en el Teide, cómo serían los robots. Sí. Quieren ir a Marte. ¿Es posible ir y volver? Sí. Los rusos tienen sistemas sistemas que soportan, que permiten al hombre estar en un laboratorio aislado, cerrado, durante varios años. Tienen ese sistema desarrollado desde estación Mir. De hecho, uno de los objetivos de Mir era crear sistemas de sostenibilidad de vida, ¿no? Que donde 2, 3, 4 personas pueden vivir durante varios años, creando un círculo de agua, de aire y todo, ¿no? Entonces eso los rusos tienen bastante controlado. Y sé que los americanos tienen muy bien desarrollado la parte de electrónica, de informática, de control de esos aparatos y tal. Entonces eso va a ser una colaboración de Rusia y Estados Unidos. Y volverán- Seguro que NASA nunca se va a lanzar La ese NASA proyecto solo solo, no. Volverán los vuelos espaciales. La NASA, en una ruindad, algún investigador ha dicho que por qué no enviar ancianos voluntarios en un viaje de ida sin retorno a Marte. Lo han Sí. propuesto algunos investigadores. Parece Hombre. una idea escalofriante, mandar ancianos a morir a Marte. Pues la misma Valentina Tereshkova Tereshkova, ha hecho unas declaraciones que si le ofrecen ahora volar a Marte, ella se aceptará. ¿ah, sí? Sí. Si se lo ofrecen a usted, Tiene 80 años. 80 años, ¿sí? Yo no me interesa tanto. Como sabes qué es lo que vas a encontrar ahí, Claro. si fuera una cosa que no sabes, pues hay que pensar, ¿no? ¿Y a la Pero Luna ahí ya iría, es obvio Gary? que- A la Luna sí, A es la Luna más sí. interesante creo que la Luna.
por las estrellas y por el blanco, por la superficie, todo lo que contaban los astronautas de Apolo. Sí. Me pareció muy, muy interesante estar en la Luna. ¿No? Veremos los que vivimos en la Tierra ahora, traslados masivos de gente, migraciones de humanos a la Luna. No, yo creo que primero hay que resolver problemas en ese planeta, porque hay demasiadas cosas que están ocurriendo, con guerras, con crisis económica y tal, en la misma. Es que todavía no sabemos si el sistema que tenemos ahora es el sistema ideal para seguir desarrollando en la Tierra. Por eso digo que igual vamos a tener que irnos pronto, ¿eh? Sí. Gary Israelian, bueno, que haya una segunda fase, una segunda edición de Gestarmus, podamos volver a tener aquí a grandes hombres del espacio como ha logrado usted. Muchas gracias. Gracias. Y que encuentre ese planeta donde vivan extraterrestres que se parezcan a nosotros. Gracias y muy buenos días. Que tengan un feliz día.